A continuación, presentamos la ponencia de la doctora Mónica Gasca Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Hidrógeno de Colombia, titulada La pieza faltante de la transición energética. Mónica Gasca Rojas es economista, magíster en políticas públicas. Dentro de su experiencia se ha desempeñado como asesora de transición energética del ministro de Minas y Energía durante el 2019 al 2022, así como coordinadora regulatoria de SER Colombia. Buenos días, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar acá. La verdad es que ha estado muy bueno el día de hoy del Congreso. Tengo la vara bastante alta. Hoy les vengo a hablar también del hidrógeno, un poquito de por qué decimos que es esta pieza faltante dentro de la transición energética. Esto lo vieron en una de las presentaciones anteriores. ¿Por qué el hidrógeno? ¿Por qué estamos hablando de transiciones energéticas? Bueno, porque a nivel mundial el sector energía es el sector que más contamina en el mundo. Es el que más contribuye a las emisiones de carbono del mundo. Para que tengamos una cifra, en 2021 se emitieron más de 50.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. CO2 equivalente quiere decir todos los gases de efecto invernadero los llevamos a CO2 para tener un número que podamos entre todos trabajar y entender. Entonces de ahí nace la idea de necesitamos tener una transición energética, necesitamos una energía más limpia para seguir desarrollándonos económicamente. Y aquí cuando hacemos un zoom en el tema de qué consume energía, pues vemos que hay diferentes sectores que consumen energía. A veces pensamos energía y de una vez se nos vienen a la cabeza los hidrocarburos, la energía eléctrica, pero se nos olvida que la energía está en todas nuestras vidas, en el carro que cogemos en las mañanas, en la industria que está haciendo los cuadernos que estamos utilizando. En todas las industrias utilizamos algún energético que cada vez que es utilizado genera emisiones de carbono. Algo muy particular y muy bueno para este congreso es, miren todas las emisiones, es el 24% del uso de energía en industria, el uso de energía en transporte es el 16% y aquí pues vemos que, y yo me voy a correr un poquito para acá, vemos que el transporte por carreteras es el 11% de ese 16% y está la aviación y el transporte marítimo. Algo muy particular y es que este transporte por carreteras pues ya tenemos una solución. En el mundo lo que hemos estado haciendo es tratar de electrificar ese transporte por carreteras, porque no es solamente algo que pasa en Colombia. En todo el mundo el sector transporte es uno de los que más emite. Pero vemos otros dos subsectores del sector transporte que son la aviación y el transporte marítimo, donde ya nos empezamos a topar con unas barreras. Entonces uno empieza a decir, bueno, un avión eléctrico, y uno empieza a ver que no es una solución. ¿Por qué? Porque el avión tendría que ir lleno de baterías y tendríamos que llevar a 5 personas en cada vuelo. No nos da. Lo mismo con un buque. El buque tendría que ir lleno de baterías y no podríamos transportar los mismos bienes que transportamos hoy en día. Y ahí es donde empezamos a ver la importancia del hidrógeno. La Agencia Internacional de Energías y la Agencia de Energías Renovables lo que nos dicen es que la transición energética es una diversificación. Entonces, la diversificación es empezar a utilizar diferentes tecnologías para lograr esa reducción de emisiones. ¿Cuáles son esas tecnologías? Lo primero, todo el uso de energías renovables, en generación y en usos directos. Lo que podamos hacer para instalar fuentes no convencionales de energía nos va a ayudar a cumplir nuestras metas de cambio climático. Lo segundo, conservación y eficiencia energética. Siempre lo que decimos cuando hablamos de cómo mitigar el cambio climático es, bueno, analicemos primero nuestros procesos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Y realmente lo estamos consumiendo de la forma más eficiente? ¿O de pronto nos toca analizar cómo consumir menos energía y producir lo mismo? Electrificación, como estábamos hablando del transporte terrestre, lo que se pueda electrificar, electrifiquémoslo, siempre y cuando, y aquí hay que hacer un asterisco, la energía que yo esté consumiendo, la energía eléctrica, sea energía limpia. Porque si yo tengo una planta de carbón o una planta de diésel produciendo esa energía, pues realmente la electrificación no me va a ayudar a descarbonizar. Y aquí empezamos a ver el hidrógeno y sus derivados. Entonces miren que el 12% de esa reducción de energía que necesitamos, de esa reducción de emisiones que necesitamos para cumplir la meta del 1.5 grados centígrados que tenemos, acuérdense que después del 1.5 ya empezamos a ver unas consecuencias del cambio climático agresivas, y el cambio climático
a veces como que se nos olvida que existe, pero está todo el tiempo. Fenómenos de calor más prolongados, lluvias más prolongadas y más intensas, cultivos que ya no se dan. No es solamente que sube el nivel del mar, hay otros efectos del cambio climático que vemos en el día a día. Entonces, dentro de esas emisiones que yo tengo que reducir, aquí entra el hidrógeno y sus derivados a ayudarnos con un 12%. Otras tecnologías importantes son la bioenergía con captura de carbono y la captura de carbono en los procesos industriales. Hay procesos industriales que uno empieza a decir, bueno, voy a descarbonizar. Lo primero, ¿puedo electrificar? No. Lo segundo, ¿puedo utilizar hidrógeno o amoníaco, alguno de los derivados? Tampoco. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Capturar ese carbono y mirar cómo lo entierro debajo de la tierra para que ese carbono finalmente no salga a la atmósfera. Esa es la tecnología de captura de carbono. Y entonces seguimos aquí viendo que ese 12%, ¿cómo fundamentamos ese 12% de ayuda del hidrógeno y de sus derivados? Pues el hidrógeno y los derivados, cuando yo les digo derivados, les digo amoníaco, que estábamos hablando en la presentación anterior, o metanol, que también es un químico que viene del hidrógeno, o hasta combustibles sintéticos. Yo con el hidrógeno puedo producir gasolina o diésel sintético, que no van a tener emisiones. Y entonces aquí vemos que el hidrógeno y esos derivados van a poder plantear soluciones de descarbonización en los 4 pilares más importantes para nuestra civilización. Realmente nosotros no podemos vivir sin concreto, sin cemento, no podemos vivir sin acero, no podemos vivir sin plásticos y tampoco podemos vivir sin amoníaco. Y el hidrógeno y sus derivados tienen propuestas de descarbonización para esos 4 pilares. Esto se va a ver en el cambio en el consumo de energía a nivel mundial. En este lado vemos el consumo de energía 2020 y miren cómo está dominado por cómo vamos a consumir la energía. Primero, los combustibles bajan de 63 a 12%, los combustibles fósiles. Ahí hay un ahorro en emisiones de carbono importante. La electrificación sube hasta 51%. Todo lo que podamos electrificar, lo vamos a electrificar para disminuir emisiones. Y entra en el verde clarito el hidrógeno, ay Dios mío, el hidrógeno y sus derivados, que van a ser el 14% de la energía que nosotros vamos a consumir en 2050. Entonces, vamos hacia tener una economía que ya va a estar menos dominada por los fósiles y más dominada por otros combustibles que son más limpios. Un tema muy importante que nos lo mencionaba Carlos de Siemens Energy es este hidrógeno. ¿Qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el color? Todos hemos escuchado que hay un arco iris del hidrógeno. Eso nos hablan de hidrógeno fucsia, de hidrógeno magenta, de hidrógeno dorado, de blanco, de azul. Tenemos muchos colores. Pero ¿qué es lo importante dentro de todos estos colores? Las emisiones de carbono que tiene ese hidrógeno. Lo importante, y porque esto es una estrategia de descarbonización, es que nosotros produzcamos y consumamos un hidrógeno limpio. Este es el hidrógeno más limpio que tenemos hasta el momento, el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno viene del agua y lo que se hace es que se tiene una máquina que se llama el electrolizador. Imagínense ustedes una caja y en la caja por un lado entra energía y por el otro lado entra agua. Y en la mitad de la caja yo electrocuto esa agua, por decirlo así coloquialmente. Y esa electrocutada lo que hace es que me parte la molécula de hidrógeno y de oxígeno. Y por un lado me sale el hidrógeno, por el otro lado sale el oxígeno. Un proceso completamente limpio. Sí y solo sí, la energía que está entrando por este lado es limpia y viene de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, importante, el más limpio, hidrógeno verde. De lo que hablábamos también anteriormente, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, pues en Colombia lo que más tenemos es hidrógeno gris, que viene de gas natural. Y el problema con este hidrógeno gris es que cuando yo separo la molécula del gas, me salen unas emisiones de carbono que yo no estoy capturando y estoy contaminando. Entonces, cuando vemos por qué el hidrógeno ahora, porque el hidrógeno lo venimos utilizando en la industria de grasas, en la industria del refino, propulsa los cohetes, o sea, esto ya existía, pero ¿por qué ahora? Pues porque vamos a pasar de este hidrógeno gris que es contaminante a este hidrógeno verde que no es contaminante. Esto es lo que necesitamos para nosotros descarbonizar el mundo. Y el hidrógeno azul, que también suena mucho, es este hidrógeno gris, pero le capturo las emisiones de carbono. Muy importante aquí también, ¿cuál es el nivel de captura de carbono para que esto sea limpio? Si yo tengo un proceso contaminante y digo, yo voy a capturar el 10% de las emisiones de carbono, pues eso no es tan sostenible. Lo que yo necesito es que la captura sea 80, 90%,
un porcentaje muy alto para que realmente sea limpio. ¿Cómo estamos hoy? Tenemos, la verdad, un camino muy prometedor de aquí a 2050. Esto es un panorama mundial. Hoy en día tenemos una demanda de 92 millones de toneladas de hidrógeno al año. Esto principalmente, 95% viene de hidrógeno gris, contaminante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Miren que la demanda se multiplica 5 o 6 veces. Vamos a tener una demanda de 525 millones de toneladas al año. Este es un escenario bastante conservador. Si nos vamos muy agresivos al cambio climático a mitigarlo, esta demanda va a crecer. Pero ponemos el conservador porque digamos que como en todos los años en las COP, cada vez que vamos a las COP decimos, ¡ay, nos falta un poquito! Entonces vámonos conservadores, vamos a tener 525 millones de toneladas. Y lo importante es lo que está aquí. 60% de esas 525 millones de toneladas van a venir de hidrógeno verde, de hidrógeno a partir de agua y energías renovables. El otro 40% va a seguir siendo hidrógeno que viene de gas, pero siempre con captura de carbono. Ya no vamos a dejar que esas emisiones se vayan a la atmósfera. Y algo muy importante, miren que hoy en día el hidrógeno que consumimos lo consume principalmente el sector de refinerías y el sector de producción de fertilizantes. Miren en 2050 cómo vamos a estar de diversos también en ese consumo de hidrógeno. Va a estar la industria, va a estar el transporte, el sector de potencia para producción de electricidad, amoníaco utilizado como combustible en un 11%, combustibles sintéticos, gasolina, diésel sintético, y miren la refinería baja solamente hasta el 2%. Aquí se ve cómo es la transición energética. Realmente va a haber un cambio en los combustibles que utilizamos. ¿Cómo estamos en términos de regulación? Más de 50 países tienen una estrategia hoy en día para promover el hidrógeno sostenible. Nosotros estamos dentro de esos países. Esto ha hecho que se cree una economía mundial. En esta economía mundial tenemos, primero, exportadores, esos países que dicen yo puedo producir un hidrógeno limpio y no tengo tanta demanda, entonces lo voy a mandar a otros países que necesitan descarbonizar. Segundo, importadores, esos países que dicen yo soy súper agresivo con mis metas climáticas, quiero que mi industria sea súper limpia, entonces tráiganme combustibles limpios como el hidrógeno. Y unos otros agentes que se llaman hubs logísticos, donde lo que va a pasar es que se va a recibir ese combustible, sea hidrógeno, sea amoníaco, sea metanol, se va a recibir y se va a distribuir a diferentes agentes que pueden ser diferentes países. ¿Dónde está Colombia en esto? Colombia aquí estamos nosotros. En este reporte no salimos como exportadores puros, miren que solamente está Chile, pero en el reporte lo que dice es Colombia, si sigue desarrollando su estrategia, va a llegar aquí, va a subir de aquí a aquí. Y miren que estos que están los importadores por aquí van a ser nuestros mercados. Entonces recientemente vimos por ahí en las noticias que estuvimos en Corea firmando un MOU entre ProColombia y la Asociación de Hidrógeno de Corea. ¿Por qué? Porque Corea va a necesitar ese hidrógeno. Entonces tenemos que empezar a llegar allá con nuestras empresas y decir, aquí le tengo ese hidrógeno que usted necesita comprar. Alemania, también hemos hecho un trabajo importante con Europa y en específico con Alemania para ser socios comerciales. Japón también va a necesitar hidrógeno de nosotros. ¿Y por qué Colombia suena tanto? Porque uno dice, bueno, Latinoamérica toda tiene recursos, eólico, solar, hídrico. Bueno, pues Colombia en la hoja de ruta, que ya la vamos a ver, estableció un precio de $1,1 por kilogramo de hidrógeno verde a 2050. Y esto es muy competitivo. Entonces quedamos en un ranking que hizo la Agencia de Energías Renovables, quedamos como el cuarto país más competitivo a nivel mundial en 2050. Eso nos puso en el panorama de todos y nos da a nosotros un reto y es cumplámosle al mundo, lleguemos a ser ese cuarto país más competitivo. Vamos a entrar entonces un poquito a analizar los costos. Cuando hablamos de hidrógeno hablamos de que hoy estamos en un hidrógeno verde que cuesta $5 o $6 por cada kilogramo, caro. Cuando uno lo compara con el hidrógeno gris que está más o menos en 2, uno dice, uy, ahí hay un poquito de diferencial de precio que nos evita que esto se masifique ya, pero vamos a llegar allá, vamos a llegar a tener un hidrógeno de $1 por kilogramo, hidrógeno verde. Lo que necesitamos es que la tecnología siga avanzando, que el precio de la energía eléctrica sea muy competitivo y el resto lo va a hacer el mercado eléctrico. Entonces, importante que nos fijemos en que se siga masificando la tecnología y que la energía renovable que mueve la cajita del electrolizador sea muy competitiva.
Hay más de 1000 proyectos en el mundo hoy en día en desarrollo de hidrógeno en diferentes sectores, pueden ser infraestructura, producción de hidrógeno, consumo en industrias. Nosotros en Latinoamérica, aquí estamos, tenemos 48 proyectos, pero solamente el 10% de estos 1000 proyectos se van a hacer realidad y van a llegar a una etapa de decisión de inversión final. Entonces hay que seguir trabajando en promocionar estrategias de financiamiento para que se vuelvan una realidad. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Pues les decía que vamos a tener unos partners comerciales. Miren que este estudio que hizo el BID dice que la demanda global de hidrógeno a 2030 van a ser 140 millones de toneladas al año. De eso, el 10% va a ser comercio internacional. Y ese comercio internacional entonces va a ser 12 millones de toneladas de Europa y 2 millones de toneladas de Japón y Corea. Y aquí están los socios comerciales. Y lo que dice el BID es, para Europa, la parte norte de Sudamérica va a ser el 7% de la oferta. Nosotros le vamos a cubrir de estos 12 millones, 7%. Y miren que el 26% viene de la parte sur, de Chile, Argentina. Entonces, como región tenemos una posibilidad de suplir una gran parte de esa demanda internacional que va a haber. Ahora sí entremos a Colombia, porque ya me quedan 10 minutos. Entonces entremos a Colombia. ¿Colombia qué tiene? Nosotros como país tenemos energía solar, en casi todo el territorio tenemos unos factores de radiación bastante impresionantes, tenemos energía eólica, siempre escuchamos hablar de la Guajira con esos vientos del doble del promedio mundial, tenemos también vientos en todo el Caribe, en offshore, entonces tenemos energía eólica, tenemos hidro para generar energía eléctrica, pero también hidro para pequeñas centrales, tenemos cuencas de agua en nuestro país, estamos dentro de los 10 países que más tienen agua en el mundo, entonces importante también para la producción de hidrógeno. Estamos ubicados muy privilegiadamente, no solo porque tenemos acceso al Pacífico y al Caribe, sino que también estamos cerca a Trinidad y Tobago y por ahí pasan todos los buques que llevan amoníaco hacia Europa y Asia. Y Trinidad produce amoníaco a partir de hidrógeno gris, o sea, de gas natural. A medida de que esto se vuelva más agresivo en términos de cambio climático y empiecen a decir, el hidrógeno el amoníaco gris ya no nos gusta porque tiene emisiones, necesitamos un amoníaco más verde, ahí va a estar Colombia para decir, aquí estoy yo cerquita y le puedo mandar un amoníaco más verde. Listo. Tenemos además unas metas de cambio climático muy importantes como país, somos un país que está muy comprometido con el tema. Y esto representa para nosotros una oportunidad económica muy grande. Cuando uno mira la matriz de exportación de Colombia hoy en día, se da cuenta que casi la mitad es energía, pero es energía que tiene emisiones de carbono. Como país tenemos que pensar, ¿cómo hacemos esta transición? Pues ¿qué tal si esta mitad la diversificamos con hidrógeno verde y sus derivados? Y podemos empezar a exportar también energía, pero energía limpia. Nuestro potencial en términos de producción de hidrógeno es muy variado y esto es algo muy bueno para Colombia. Nosotros, por esa riqueza natural que tenemos, podemos producir hidrógeno verde, miren, hidrógeno verde a partir de solar o de eólica, en todos estos lugares del país, pero también podemos producir hidrógeno con biomasa en todos estos otros lugares y ahora estamos viendo que tenemos posibilidades de producir hidrógeno natural o hidrógeno blanco, que era el que nos decían que salía de la tierra. Eso también lo tenemos en Colombia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos está analizando cuánto es lo que tenemos. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es, Colombia es muy diversa, eso nos va a ayudar y en 2050 vamos a producir 4 veces nuestra demanda interna. Entonces, tenemos un mercado de exportación bastante atractivo para nosotros. Esto era lo que les decía de que estamos en una de las rutas de amoníaco. Y en términos de normatividad, entonces, ¿qué tenemos? Colombia ha tenido la ley de transición, la ley de energías renovables por unos años, dimos unos incentivos tributarios en 2014 diciéndole al mundo, aquí hay potencial, vengan y desarrollen esos proyectos. Pues en 2021 volvimos a dar el mismo mensaje, pero para hidrógeno, y les dijimos, aquí queremos hidrógeno y les homologamos estos beneficios tributarios, como un primer pasito para la inversión. Vengan y hagan sus proyectos acá. Y tenemos unos decretos que nos dicen cómo aplicar esos beneficios tributarios, pero también crean el marco institucional. Entonces le dicen a todos los ministerios, oiga, Ministerio de Minas, póngase a pensar en hidrógeno como combustible, cómo hacemos las estaciones de recarga de hidrógeno, cómo hacemos las tuberías para mandar ese hidrógeno por el país, a Ministerio de Transporte, cómo vamos a hacer para que el transporte se vuelva hidrógeno. A todos los ministerios les dice,
Esto ya es un tema nacional y tenemos que empezar a hacer regulación específica para este hidrógeno. En eso estamos en este gobierno. En este gobierno, entonces, el mensaje ha sido muy consistente. El gobierno de Gustavo Petro lo que dice es: me gusta el cambio climático, la respuesta al cambio climático, me gusta el hidrógeno, quiero descarbonizar mi país y además de eso quiero tener una nueva exportación. Entonces, incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo la definición de hidrógeno blanco o hidrógeno natural, tiene también los beneficios tributarios. En el Plan Energético Nacional ampliaron las metas que Colombia tiene para el hidrógeno y además tenemos una hoja de ruta de transición energética justa que también nos dice, refuerza el mensaje de que esto sí es lo que queremos. Hay un proyecto de ley en construcción que lo que dice es, también queremos darle beneficios tributarios a esos derivados, al amoníaco, al metanol, a los combustibles sintéticos. Vengan proyectos aquí a Colombia que tenemos beneficios para ustedes. ¿Qué tenemos entonces de metas para irnos con un mensaje claro? Bueno, Colombia quiere producir tanto hidrógeno verde como hidrógeno azul en 2030. En hidrógeno verde queremos tener entre 1 a 3 gigavatios de electrólisis de producción de hidrógeno verde. Esto quiere decir, y esto es muy importante, que tenemos que desplegar 4 gigavatios de solar, eólica, biomasa adicionales a los que ya tenemos hoy en día. Este es el reto, desplegar esas renovables y que se desplieguen a precios competitivos. Queremos tener un precio de $1,7 muy competitivo a 2030 por cada kilogramo y además en hidrógeno azul queremos tener una planta de 50 kilotoneladas de hidrógeno. ¿Qué queremos en demanda según nuestra hoja de ruta? 2 cosas. Los 2 sectores que más contaminan en Colombia, después de Afolú, después de toda la deforestación, son transporte e industria. En industria queremos que el 40% del hidrógeno que se consuma en la industria sea un hidrógeno limpio. En transporte queremos tener entre 2.500 y 3.500 vehículos de celda de combustible, que son los vehículos que utilizan hidrógeno, y entre 50 y 100 hidrogeneras de acceso público. De nada me sirve traer vehículos si no tengo dónde cargarlos. Entonces, esto tiene que ser coordinada, este despliegue de vehículos e hidrogeneras. Esto me lo voy a saltar porque creo que ya voy tardecito de tiempo. Se los dejo en los slides. Importantísimo el mensaje de seguimos teniendo metas ahora para 2052, porque lo que nos dijo en este gobierno el Plan Energético Nacional es vamos a cumplir la hoja de ruta y además en 2052 ya queremos tener 16 gigas de electrólisis en el país. Eso quiere decir 32 gigavatios de renovables adicionales. Esto es un reto. Queremos además exportar entre 1.260 a 1.360 kilotoneladas de hidrógeno cada año. Y en el enfoque de transporte, lo que vamos a hacer es, nos vamos a enfocar en transporte pesado, es decir, camiones, tractocamiones y volquetas. Vamos a tener entre 23.000 y 40.000 camiones de celda de combustible aquí en nuestro país. Entonces es un mensaje muy bueno que dice, seguiremos apalancando el ecosistema del hidrógeno. En la hoja de ruta de transición energética, pues miren que también salimos aquí. Esta es la hoja de ruta. Ay Dios, esto se enloqueció. Esta es la hoja de ruta que tenemos de transición energética y ya va pasando sola. Entonces, ¿soy yo? ¿Seré yo, maestro? Ay, yo no sé esto qué es, pero bueno. El mensaje es, en la hoja de ruta de transición energética también tenemos el hidrógeno presente. Tenemos el hidrógeno en dos, pero está un PDF, en dos sectores, en transporte y en industria. ¿Qué se dice en transporte? Bueno, vamos con transporte pesado, pero además vamos con amoníaco para buques entre 2040 y 2050. Que los buques puedan venir a Colombia, tanquear con amoníaco limpio, irse. Y en industria queremos empezar entre 2030 y 2040 a hacer mezclas entre hidrógeno y gas natural para bajarle las emisiones a todos los procesos que utilizan gas y también ya 2040-2050 empezar a tener procesos industriales a 100% hidrógeno. Para cerrar les quiero contar que entonces en Colombia esto ya no es solamente documentos, porque nosotros como país tenemos muchos estudios, pero ya no es solamente documentos, tenemos 5 proyectos piloto, aquí hay otros 2 que
que podemos incluir, pero digamos que los más representativos son estos 5 que vemos acá. La mayoría de ellos está en transporte. En este momento nosotros tenemos un Toyota Mirai en Cartagena con un pequeño electrolizador que lo que está haciendo es hacer pruebas de este vehículo en la altura de la ciudad de Cartagena, al nivel del mar. Tenemos un vehículo Toyota Mirai en Medellín, también haciendo pruebas con hidrógeno. Tenemos un bus de 50 pasajeros en Bogotá, que ya se está probando con Transmilenio, Ecopetrol y Fanalca. Y tenemos un proyecto muy bonito y es un proyecto de mezcla entre gas natural e hidrógeno, que lo tenemos también en la ciudad de Cartagena. Y muy importante que no solamente nos vamos a quedar en proyectos, ay no, Dios mío, no solamente nos vamos a quedar en proyectos, tenemos en este momento 27 proyectos a escala industrial en diferentes sectores, que suman más de 10 gigavatios, porque seguimos actualizando este número. Entonces, Colombia sí va a hacer esto, más allá de estudios, más allá de investigación y proyectos pilotos, lo vamos a hacer a gran escala. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Hidrógeno estamos trabajando fuertemente para tener la materialización de estos proyectos, entonces habilitemos todos los recursos de producción de hidrógeno, habilitemos los incentivos tributarios, habilitemos la demanda local, habilitemos la infraestructura para poder hacer esa exportación de hidrógeno. Muchísimas gracias por la invitación, qué pena ahí con la presentación. Ahí va. Muchas gracias a la doctora Mónica. Entonces vamos a abrir en este momento el espacio para preguntas e iniciamos la sesión con una pregunta que nos hacen vía streaming. La hace el señor Jorge Hernando Rincón Castro. Dice, ¿qué otra forma de producción de hidrógeno verde tenemos en la zona amazónica? ¿Cómo la vamos a transportar? Bueno, el hidrógeno tiene una particularidad y es que lo más difícil es transportarlo, es lo más costoso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que uno piensa cuando desarrolla un proyecto es produzcamos lo más cerca a la demanda. Este hidrógeno que produzcamos en la Amazonía, que nos toca revisar el potencial que tengamos, si es solar o si de pronto tenemos alguna PCH, una pequeña central hidroeléctrica que pudiéramos utilizar, se podría producir hidrógeno. Es importante saber a dónde lo vamos a mandar, cuál es el consumo, es lo primero que uno mira para un proyecto de hidrógeno. Muchas gracias por la respuesta, sabemos acá en el salón. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Camilo Cardona de Ecopetrol, refinación segmento. Hemos hablado mucho del hito final, que es el 2050, y hablabas del 40% de la industria con hidrógeno limpio, pero el problema es llegar allá. Entonces, sabemos que el combustible, la transición, es una mezcla de hidrógeno-gas natural, eso es lo que nosotros por lo pronto tenemos entendido. Europa y Norteamérica están avanzando ya en la reconversión de sus gasoductos. Inicialmente, con Siemens Energy le hicieron una pregunta de la dificultad de actualmente el manejo del hidrógeno. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura está soportada sobre combustibles, el actual, el gas natural. Cuando yo le meto hidrógeno, pues no, esa infraestructura tiene que ser ajustada. En términos del gobierno, de lo que se tiene pensado, así como en Europa ya están haciendo unas reconversiones, un proyecto que se llama Backbone, en España también están investigando, en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la industria? Porque comprar nuevo, así tenga mucho incentivo y dejar activos atrapados, una turbogeneradora en una refinería puede costar 30, 40 millones de dólares. Entonces yo no puedo decirle así, ya esto no me sirve, tráeme la nueva, así me cueste la mitad. Esos activos atrapados, ya sea de transporte, de combustión, ¿qué se tiene pensado? Porque es que si no se le ayuda a la industria, pues la industria no va a llegar con una caja suficiente para hacer material el nuevo estado. Sí, de acuerdo. Aquí pues digamos que desde el gobierno nosotros no somos del gobierno, nosotros somos una entidad privada y lo que hemos visto del gobierno es que por el momento se ha dado ese mensaje de queremos continuar con el hidrógeno. El tema de la infraestructura sí es un tema clave, si queremos cumplir esas metas, ¿cuál es la infraestructura que debemos tener? Pero más importante, creo yo, es realmente hacer los estudios para esa infraestructura, porque muchos de estos países que están haciendo estudios, lo que al final se dan cuenta es que reconvertir esa infraestructura es bastante costoso y sale mejor hacer una nueva en algunos casos. Entonces,
Sí, a través de la ANH, que es la entidad que ha delegado el Ministerio de Minas y Energía para desarrollar el tema del hidrógeno en Colombia, se deben hacer unos estudios, uno de infraestructura, de qué necesitamos, pero también dos de, si yo no puedo definitivamente descarbonizar con hidrógeno, porque no voy a cambiar todo el equipo porque me sale costosísimo, bueno, ¿dónde entierro yo este carbono? Porque la otra solución podría ser capturemos las emisiones y los enterramos en algún lado. Ese estudio nos falta como Colombia, falta decir, estas son las áreas donde yo puedo capturar y cuánto puedo capturar, porque de esa respuesta depende qué tanto hidrógeno azul o qué tanta captura de carbono va a tener el país como solución de descarbonización. ¿Tenemos otra pregunta? Gracias, doctora. Muy buen día y felicitaciones. Muchas gracias por su exposición. Excelente. Tengo una pregunta que está dividida en dos partes. Primero, desde la Asociación Colombiana del Hidrógeno, ¿qué incentivos se están proyectando para la industria para motivar ese cambio? Así como le decía el señor que habló anteriormente de Ecopetrol, es un reto, es un cambio muy grande. Para algunos tienen que hacer la modificación completa de su industria, pero ¿qué motivación hay para que ellos hagan y se agilice ese cambio y hagamos ese salto lo más pronto posible? Y pegado a eso, ¿cuál ha sido la diferencia con Chile, que pasó de ser productor a exportador? ¿Por qué nosotros, o qué nos falta a nosotros como país para dar ese salto de productor a pasar a ser exportadores con todas las capacidades que tenemos? ¿Ya? Listo, perfecto, muchas gracias. Sobre lo primero de cómo promocionamos realmente que este cambio se haga, tenemos dos estrategias con la Unión Europea. Lo primero es un estudio de cuál es esa demanda que hay. Entonces, ¿cuáles son las industrias que me van a decir, yo quiero hacer hidrógeno? ¿Y qué necesitan esas industrias? Porque la necesidad es distinta si es una cementera, si es una industria de acero. Entonces, identificar. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Además del estudio, tenemos algo que se llama H2 Tour Colombia, y es que vamos a ir por cada una de las regiones reuniéndonos con la industria, con los potenciales productores para juntar puntas de una vez y que nos digan también, bueno, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Es el precio? ¿Es la tecnología? ¿Es el conocimiento? Para ir buscando soluciones. Eso como primer paso. Segundo paso, y va muy conectado a la segunda pregunta de cuál es la diferencia de Chile, nosotros con la Unión Europea y el Ministerio de Minas y Energía estamos creando el primer fondo para proyectos de hidrógeno a gran escala. No pilotos, sino proyectos ya industriales. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia con Chile. Chile llegó y dijo, yo pongo 50 millones de dólares de mi presupuesto nacional para apoyar proyectos de hidrógeno. Y ellos con eso apalancaron 6 proyectos de hidrógeno a gran escala que se están desarrollando en este momento. Y ahí es donde uno dice, bueno, ellos ya están listos para exportar en 5 o 6 años, mientras Colombia, pues con un proyecto piloto uno no puede exportar. Estamos todavía en pruebas. Entonces, con este fondo lo que queremos decirle también al mundo es, aquí también vamos a ser exportadores y queremos proyectos a gran escala, pero tenemos una diferencia y es que en términos de presupuesto general nosotros no tenemos para hidrógeno, entonces nos toca hacerlo con cooperación internacional y por eso el fondo lo estamos haciendo con la Unión Europea, para que sea un mecanismo donde todos los países puedan venir y dejarnos el granito de arena, digo yo, en términos de muchos millones de dólares, que nos puedan ayudar a desarrollar estos proyectos, porque los 50 millones de dólares de Chile uno los ve y dice, uy, eso es muchísimo, y asignaron 6 proyectos. Y uno va y le dice a los proyectos, bueno, ¿cómo le fue con estos fondos? Y la respuesta es, no, pues eso no es ni el 10% de mi proyecto, lo que me dieron, pero me demuestra que el Estado tiene realmente una decisión de apalancar el mercado del hidrógeno y además que tiene el soporte de las multilaterales y de la comunidad internacional. Entonces, ese es el siguiente paso para nosotros. Gracias. Muchísimas ¿Listo? gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo 2 preguntas, básicamente. ¿Qué se ha pensado? Bueno, la transición energética debe ir de la mano de la minería. O sea, eso quiere decir que el reemplazo o electrificación o lo que se vaya a utilizar en el futuro tiene que ir de la mano de la minería porque pues, necesitamos extraer materiales para poder convertirlos o utilizar la energía. ¿Qué se tiene pensado con eso? Y la segunda
Hace pocos días vi una noticia bastante interesante donde los alemanes hicieron pruebas con trenes de hidrógeno, hicieron una inversión bastante importante y terminaron decidiendo en electrificarlos. Entonces, de pronto en ese aspecto, ¿qué se tiene pensado también a futuro? ¿Todavía no? ¿Ya? Listo. Voy a empezar por la segunda. Entonces, el tema de los trenes. El tema de los trenes o el tema con cualquier aplicación del hidrógeno, porque cuando esto se empezó a volver popular, todo el mundo decía, el hidrógeno es la navaja suiza de la transición energética, esto nos va a servir para todo. Y la respuesta es no. El hidrógeno no sirve, lo puedo utilizar para todo, pero no es eficiente para todo. Un ejemplo, yo con una navaja suiza puedo sacarle el corcho a una botella de vino, me va a costar, voy a sudar, le voy a tener que pegar contra la pared, pero al final sale. ¿Lo tengo que hacer con la navaja suiza? No, porque para eso están los sacacorchos. Eso es lo que pasa con las diferentes aplicaciones del hidrógeno. Y todos los países están probando. Entonces, la respuesta en Alemania fue, ¿probamos si funcionaba con los trenes? La respuesta es no, el hidrógeno no es lo más eficiente, entonces vamos a la electricidad. Y eso vamos a hacer en Colombia también. En Colombia nosotros, por ejemplo, nos toca decidir, tenemos una meta súper amplia en el sector transporte que dice vehículos tanto livianos como pesados. ¿Realmente los vehículos livianos son algo que nosotros como Colombia podamos desarrollar? De pronto la respuesta es no, porque ¿cuántos de aquí tenemos un vehículo eléctrico? No muchos. Entonces, para decirle a una población como la de Colombia, ahora vamos a los de hidrógeno, que son más caros, de pronto ese no es el nicho, pero el nicho sí puede ser en transporte pesado, donde uno diga, aquí sí me da económicamente y ambientalmente la respuesta del hidrógeno. En Colombia tenemos proyectos pilotos ya de vehículos livianos, de pronto nos va a pasar lo mismo que en Alemania, que la respuesta al final sea liviano no fue, pero buses y camiones es lo que tenemos que hacer. Hay plática que se tiene que invertir a ver si uno sí le sirve o no le sirve alguna solución, y es en todos los ámbitos del hidrógeno. Y la otra respuesta, la de los minerales, es muy importante este tema. La minería es un tema que normalmente no gusta en el mundo y es bastante problemático porque todos utilizamos minería en nuestro día a día, el celular, el carro, todo lo que tenemos en la casa tiene minería. Asimismo, la transición energética tiene minería y tiene metales raros, y esto está pasando también en el hidrógeno. Los electrolizadores, sobre todo los que son PEM, que son los más famosos ahora, tienen unos minerales que están en Sudáfrica, están en países que no son tan fáciles de explotar. ¿Qué está pasando? Bueno, se están trabajando en nuevas tecnologías, como una tecnología que se llama SOEC, que son electrolizadores hechos en cerámica y con otros minerales que no son minerales raros, para que podamos seguir desarrollando la industria del hidrógeno sin tener ese cuello de botella de los minerales. En Colombia, nosotros no tenemos ningún proyecto, digamos, minero específico para los materiales que necesitan los electrolizadores, pero el mensaje sí es, la transición energética necesita de minería y es, hagámosla bien. Se puede hacer porque la necesitamos, nadie quiere volver a la era de piedra, pero hagámosla bien, hagámosla ambientalmente sostenible. ¿Listo? Es hora de la entrega de reconocimiento a la doctora Mónica Gasca por parte del señor capitán de navío Germán Fierro Monge, jefe de la Jefatura de Material de la Armada de Colombia. Doctora Mónica, muchas gracias por su presencia, por permitirnos la alianza que se firmó el día de ayer en pro de ese desarrollo. Voy a comentar básicamente la alianza que se firmó busca participar en las mesas técnicas y normativas para el desarrollo del hidrógeno, para que el sector naval en el cual pues, nosotros lideramos comencemos a trabajar en conjunto. A la Asociación Colombiana del Hidrógeno agradecerle por su presencia y en este reconocimiento a la señora Mónica Gasca Rojas por su valiosa participación en este congreso. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias.